Listo. Mateo 7. Vamos a leer del 7 al 12. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Del 7 a qué? 7 al 12 vamos a leer. Entonces, a ver, empieza Andrea el 7-7, Yair el 8, Hugo el 9, Pato el 10, Sofía el 11 y Jacobo el 12. ¿Ok? De Mateo 7. Vayan pasando ahí el micrófono para que se oiga bien en la grabación. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Sí, Jesús siempre es muy claro. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ok. Entonces tenemos ahí en su versión de Sociedades Bíblicas la oración y la regla de oro. ¿Ok? Fíjala. La vas a poner por si pasan. Acabando la pila. Ok. Entonces tenemos esta parte de la oración y la regla de oro. Entonces, la herramienta que nosotros tenemos más importante es la oración. ¿Sí? Porque con la oración es como Dios diseñó para que nosotros pudiéramos tener contacto con Él en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, ¿no? Su palabra también puedes leerla pues casi en cualquier lugar, pero a través de la oración tú tienes la herramienta perfecta para estar en comunicación con Dios. Entonces, todo lo que tú quieras pedir, lo puedes pedir, ¿ok? Es lo que Jesús está diciendo. Ahora, no tenemos que sacar las cosas de contexto. Estamos en el Sermón del Monte, ¿ok? Seguimos en el famoso Sermón del Monte, que ya vimos desde un principio que es a los discípulos de los apóstoles con quien está hablando, no le está hablando a una multitud, ni mucho menos, sino está tocando los temas básicamente del reino, ¿ok? De cómo es el reino de Dios y lo que Dios quiere que seamos. Y todos estos frutos o maneras de operar de Dios en nosotros son de manera sobrenatural, ¿ok? Entonces, si tú oras, pues lo que vas a recibir es una respuesta sobrenatural. O sea, Dios va a intervenir, ¿ok? Entonces, nosotros lo que tenemos que poner es en contexto lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque no significa que todo lo que yo quiera Dios me lo va a dar, ¿no? No es una línea abierta de crédito, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ah, entonces, yo cuando me convertí, lo primero que dije, yo quiero un coche nuevo. Fue mi primera oración. Eso me acuerdo perfecto, ¿no? Y bueno, Dios me dijo, sí me la respondió porque yo me convertí en el 91. En el 98 me regalaron un coche de agencia, así, me lo regalaron. 7 años después de aquella oración. Pero primero Dios dijo, yo creo que tenemos que arreglar unas pequeñas cosas antes y tenemos que trabajar en otras, y hay otras cosas por las que debes de aprender a pedir, ¿no? Entonces, no podemos sacar de contexto esto y decir, entonces lo que yo quiera Dios lo va a hacer para mí. No, no es cierto, porque entonces iríamos en contra de lo que dice la Escritura. Entonces vamos a ver lo que dice la Escritura con respecto a este tema de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, pero todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces vamos a leer varios versículos para ver cuáles son las condiciones que debemos tener para que se respondan nuestras oraciones. Entonces, a ver, Damaris, tú vas a leer el Salmo 66, 18, por favor. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18.
Es el que dice, si hubiere visto maldad en mi corazón, ¿sí es ese? Ajá. El Señor no me habría escuchado. Ujú. Entonces, ajá. Hasta ahí Hasta ahí, ese es el 18, ¿sí? Entonces, si en mi corazón hubiere maldad, Dios no me escucha. Entonces, aquí traemos una condicionante para este tema de pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tiene que estar limpio mi corazón. Porque si no, Dios no me escucha. O sea, si yo mantengo pecado en mi vida, si no confieso mis pecados, o sea, antes de pedirle a Dios lo del coche, mi ejemplo, primero había que limpiar y quitar una serie y una cantidad de pecados que había en mi vida. ¿Ok? Por eso lo de la oración de primero, antes de pedir, hay que pues agradecer y pedir perdón. Ponerte a cuentas con Dios, exactamente. Pedir perdón por las cosas que estamos haciendo mal. Ahora, no te esperes a es que lloro en la noche. No, en el momento que pecas, en ese momento dile Dios, perdóname y corrige. En ese momento. Para que cuando ores para la petición, no haya nada que estorbe. ¿Ok? Entonces, la primera condicionante que vemos es que no haya pecado. A ver, Emily, vas a leer Santiago 1:6 y luego Andrea el 7 y Yair el 8. Santiago 1:6. Vas. Está en la Biblia. Al final. ¿Santiago qué, perdón? Capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque duda es semejante a la onda del mar, de que es arrastrado por el viento y echa de una parte de otra. Ok, Andrea. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, tengo que pedir con fe, sabiendo que Dios me va a responder. Si no lo hago así, no piense que Dios le va a responder. Y tienes que ser constante. ¿Sí? O sea, si yo no soy constante, consistente en lo que estoy pidiendo, Dios no me va a responder. Entonces tengo que saber lo que estoy pidiendo, ser constante en ello y no ser inconstante, dice, como la onda del mar que va y viene. ¿Ok? Luego, Hugo, primera de Juan 3:14. O sea, ahí adelantito de Santiago. Primera de Juan 3:14. Es el de los... A ver, creo que... Perdón, 5:14. 5:14. Un capítulo 2 adelante. 5:14. Todo aquel que cree que 5:14. Perdón. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ok, entonces mi petición, ¿cómo debe ser? Conforme a su voluntad. Oye, Dios, quiero que me venga una lana para comprar droga. Pues no, ¿verdad? No creo que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Oye, Dios, dame un trabajo para que ya no vaya a mi estudio. Pues no, ¿verdad? Oye, Dios, lléname de actividades para que no me dedique tiempo a ti. Pues no, ¿verdad? Es al contrario, ¿no? Dios, dame tiempo y organiza mi agenda para que yo pueda dedicarte tiempo. Oye, Dios, provéeme para que yo pueda ofrendar, ¿verdad? No para que me meta cosas extrañas en la cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, yo debo pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios?
tengo que ir a la palabra de Dios, ¿no? Tengo que conocer la Biblia, porque si no, no voy a saber cómo es. Lucas, hijo, 18:1. Lucas 18, así como tu primo, Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, hay que orar siempre, esto tiene que ver con lo de constancia y sin desmayar, y es una necesidad. Entonces, es algo que necesito, o sea, en la oración está relacionado a algo que necesito o a algo que Dios me deja ver que es una necesidad que debe de haber. Y Sofía, Hebreos 10:22. Está casi al final también, Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces, ¿cómo nos vamos a acercar en oración? Con una limpia conciencia. O sea, ya arreglamos todos los puntos que vimos ahorita. Entonces ya pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le va a abrir. Tenemos que cumplir estas condicionantes, si no, no va a pasar. Y esas condicionantes nos deben de llevar a esta respuesta sobrenatural de parte de Dios. Entonces aquí ya te vas a dar cuenta por qué a veces tus oraciones no tienen respuesta. O Dios frena la respuesta porque no estás arreglando alguna cosa antes. Ese es el ejemplo que yo les di de mi oración del coche. O sea, está bien lo del coche, no era nada malo, pero había que arreglar muchísimas cosas antes de recibir eso. ¿Ok? Vámonos a Mateo 7, versículos 9 y 10. Nos va a poner ahora de estos ejemplos prácticos. Sería Jacobo si lees el 9 y Emily, Damaris si lees el 10. Ahorita yo te digo. Santiago 7, 9 y 10. Santiago. Perdón, Santiago, Mateo 7, 9 y 10. Estamos en Mateo. ¿Mateo qué, perdón? Mateo 7, 9 y 10. Ok. Entonces va el 9 Jacobo y el 10 Damaris. Listo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y el 10 Damaris? O le daría una culebra cuando le pide un pescado. Ok, entonces Jesús da dos ejemplos así muy claros donde dice, bueno, cuando nosotros cumplimos las condiciones de la oración, entonces las circunstancias y la respuesta pues, se va a dar en condición normal, ¿no? Como los hombres, como dice aquí, bueno, ¿quién si tu hijo te pide un pan le vas a dar una piedra? No, ¿no? O si te pide un pescado le vas a dar una serpiente, ¿no? O sea, en condiciones normales, por supuesto. Ok, hay papás muy locos, pero bueno, aquí estamos hablando de condiciones normales, ¿no? O sea, así se... Y luego dice, el siguiente, si lo lees, Emily, el 11, da un ejemplo práctico. Sí, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a nuestros vosotros hijos, cuando más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ok, entonces si nosotros que somos malos sabemos hacer cosas buenas para nuestros hijos, cuanto más tu Padre, aquí volvemos al tema de que sea tu papá, que seas un hijo de Dios, que hayas nacido de nuevo, no te va a dar las cosas buenas, ¿verdad? Si Dios, que si es bueno, pues, si tú que eres malo das cosas buenas, ¿cómo crees que Dios te va a responder? Pues te va a dar buenas dádivas, ¿no? Buenos regalos, dádiva es un regalo. Y entonces aquí de repente vuelve a cerrar hace una última enseñanza tomando un resumen de todo. Entonces, a ver, Andrea, el 12. Lucas 7:12. Mateo. Ando con Lucas cruzado. Mateo 7:12, perdón. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces Jesús
vuelve a resumir todo el Antiguo Testamento o lo que ellos tienen en ese momento como la palabra de Dios, como lo más importante. Ahorita, o sea, lo más importante que es hacer el bien al otro como quieres que te lo hagan a ti, ¿no? En esto se resume la ley y los profetas, que esa es la regla de oro, ¿sí? La regla de oro es que hagas a otros como quieres que te hagan a ti, ¿no? Entonces siempre de manera proactiva, ¿sí? O sea, buscando yo el bien del otro. O sea, si a mí me gustaría que me traten bien, pues voy a tratar bien al otro. No, primero que me traten bien y luego yo trato bien. No, es yo busco, o sea, si Dios me trata bien, yo voy a tratar bien al otro, independientemente de lo que el otro haga conmigo. ¿Ok? Ahí estoy cumpliendo la ley y los profetas. ¿Sí? O sea, no te tienes que saber los 630 y tantos mandamientos. O sea, tienes que amar a la persona y tú ser proactivo. O sea, tú realmente ser el que lo inicia. ¿No? No, y tú lo debes hacer por amor a la persona. ¿Por qué? Porque tú quieres que te amen a ti. Y no por la conveniencia, sino porque Dios te ama a ti. ¿Ok? Y vamos a leer Romanos 8:4. ¿Qué diría Yair? 8:4. Que esa, digamos, es nuestra meta de este pasaje. Pablo lo resume aquí muy bien, que es la meta del creyente. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la única manera que se va a cumplir la ley en nosotros es andando conforme al Espíritu. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cómo andas conforme al Espíritu? ¿Cómo le haces? Pues siguiendo. Pero ¿cómo le haces? ¿Qué fue lo primero que vimos empezando el estudio? Recordando qué es lo que está Jesús hablando desde el capítulo 5, empezando. Sí, entonces, ¿cómo vas a poder vivir? ¿Cómo vivirías? Ajá, pero ¿cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Tú lo haces? No es como que lo hagas. Sí, pero ¿tú lo haces? ¿Depende de ti? No, Dios. Entonces es de manera sobrenatural. O sea, es un trabajo de Dios. Por eso dice, ¿cómo hacen los que viven conforme al Espíritu? Conforme quiere decir con la forma del Espíritu. Yo no puedo vivir conforme al Espíritu. ¿Cómo le hago? Yo no soy como el Espíritu. De manera sobrenatural. O sea, tengo que dejar que Dios viva mi vida. Por eso todo el sermón del monte y todas las enseñanzas que está dando Jesús, por eso empezamos, les dije, acuérdense que esto es de manera, o sea, la oración es también una respuesta de manera sobrenatural. Lo que vamos a vivir es una vida sobrenatural. Y sobrenatural quiere decir que no es tan normal que pase. Ahorita decía Sofi, es que yo no sabía de dónde iba a salir y cómo iba a ser, y de manera vinieron estos bonos que yo no me esperaba, que yo no, sí, pero Dios sí sabe. Entonces, de manera sobrenatural, Él trae el proyecto. ¿Tú qué tienes que hacer? Pues andar por fe constante, te pusiste a trabajar y hacer las cosas, y bueno, pues sí, fue un mes complicadísimo, pero ahí está Dios. Por eso, todo lo que nos comentó y todo lo que ha ido pasando, pero el que está respondiendo a nuestra oración es Dios de manera sobrenatural, ¿sí? Entonces no es algo que, es que yo y puedo y soy, y jaja, y jojo. No, lo voy a poner en manos de Dios. Pedir para que Él te dé. Busca para que halles. Llama para que se te abra. Y todo esto va a ser de manera sobrenatural. Sí tenemos una línea de crédito abierta con Dios en ese sentido, pero no para lo que yo quiera. Ya vimos las condiciones. Tengo que confesar mis pecados, tengo que arreglar con Dios, tengo que estar limpio, tengo que pedir conforme a su voluntad y que Dios vaya respondiendo a su tiempo. ¿Ok? Entonces, esta vida a la que Dios nos está invitando a vivir es una vida sobrenatural. O sea, que Dios es el que va a estar actuando. Porque el creyente, la idea es que viva conforme al Espíritu. Y pues, ¿cómo le haces? Yo no puedo, tú no puedes, ¿no? Somos carne, aquí estamos.
Tenemos fallas, debilidades, pecados, errores, etcétera, 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 etcétera. Pero Dios no. Entonces yo voy con Dios y le digo, Dios, aquí está mi vida, tú llévame, tú guíame, te pongo mis peticiones, ya arreglé, ya pedí perdón, ya estoy de acuerdo contigo, quiero pedir tu voluntad es que la gente se salve, úsame. ¿Qué va a pasar? De manera sobrenatural, Dios te va a usar. Él tiene su plan. Y te vas a ir sorprendiendo en el día a día. Ah, caray. Y salió, y salimos adelante, y pudimos alcanzar, y logramos tal meta, y logramos tal cosa, y voy bien, y no vivo como el otro, ¿no? Que vive en la angustia y en la desesperación, y vivir. No, eso es típico, el trabajo es típico. El de al lado está en la angustia y tú así bien. ¿Y por qué estás bien si estamos viviendo lo mismo? Ah, bueno, es que yo tengo un Dios que lleva mi vida, en el cual confío. Y yo ya le pedí que me ayude con el trabajo. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? No quiere decir que pues, ya me siento en el trabajo y no hago nada y todo sucede, ¿verdad? No. Voy haciendo lo que voy haciendo, o sea, lo que tengo que hacer y Dios va respondiendo, ¿no? La otra vez estaba ahí en el trabajo y pasa, hay una circunstancia que de repente pasa, que tengo que hablar con gente en la India o con gente en Alemania y se complica mucho eso. Y entonces yo tenía un chorro de cosas que hacer y en eso pasa esa situación y dije, no hombre, qué problema. Entonces, bueno, dije, bueno, Dios, pues ni modo. Entonces ya mando el correo, y a los 3 minutos me contesta el de operaciones, me dice, ya se resolvió, le moví, nada más era mover no sé qué y ya, seguro. Wow, gracias a Dios. No, dije, Dios, gracias, porque yo traía 80,000 cosas que tenía que ir a hacer y no me podía quedar a hacerlo, ¿no? Y ya me contestan de India, ¿qué pasó? No sé qué. Le dije, no, ya está todo arreglado, no te preocupes, ya cierra el ticket, ya, bye, happy weekend, ¿no? Entonces, Dios sabe que yo me hubiera dicho, no, qué mal, no, pues. Yo dije, bueno, pues Dios tiene su plan, yo voy a obedecer y pues tengo que sacar esto, ¿no? Pero Dios, de manera sobrenatural, lo saca. Y así, cada detalle en tu vida, en tu escuela, en tu trabajo, en tus actividades, en lo que sea, ya murieron se acaban de perder. Es lo que sucede. ¿Ok? ¿Dudas? Ya saben cómo pedir. Y ya saben qué pedir. Ok. Bueno, no sé si les vaya a alcanzar a regresar, porque otras se tardaron un chorro en regresar, pero bueno. Listo. Pues Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres Dios. Y gracias porque tú respondes a nuestras oraciones. Te pedimos que nos lleves a limpiar nuestro corazón delante de ti. Y te damos gracias por todo este trabajo que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias también por este hogar y te pedimos que nos des una buena semana. Nos ayudes en todas las actividades. En la escuela, Señor, en el trabajo, en el hogar, en todo lo que hacemos. Que todo sea para tu gloria, Señor. Te lo pedimos, Padre, confiando en tu amor y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.